Hola, mi nombre es Luz Clarita y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del papel y el impacto que tiene la diabetes. Asimismo, también vamos a hablar de la educación en autocuidado. En el mundo somos más de 7 miles de millones de personas, de las cuales 64 millones de personas padecemos de diabetes. Aquí en el Perú somos más de 32 millones de personas, de las cuales 1 millón de personas padece de diabetes. Como vemos, la diabetes es una enfermedad de salud que, bueno, llegaría a ser un problema de salud pública. No solamente está incrementando en el Perú, sino también está incrementando en el mundo. Pero hablamos de la diabetes, pero muchos no conocemos qué es la diabetes. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una condición crónica que ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar efectivamente la insulina que produce. A todo eso se llama hiperglicemia. La hiperglicemia y otras alteraciones relacionadas con el metabolismo del cuerpo pueden llevar a daños severos en muchos sistemas del cuerpo, especialmente en los nervios y en los vasos sanguíneos. Aquí vamos a hablar acerca de los tipos de diabetes. Existen 3 tipos de diabetes, el diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la tercera es la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es también llamada insulinodependiente, también juvenil o que se da en el inicio de la infancia. Esta se caracteriza porque la producción de insulina es deficiente y requiere de la administración diaria de esta hormona. Es decir, producen poco o nada de insulina. Realmente se desconoce la causa de la diabetes tipo 1 y pero los síntomas son que tiene una excesiva excreción de orina, que se le llama poliuria, hay mucha sed, que se le llama polidipsia, un hambre constante, que es la polifagia, y hay una pérdida de peso. También hay trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita, es decir, de manera repentina. En cuanto a la diabetes tipo 2, también es llamada no insulinodependiente o inicio de la edad adulta. Se debe a una utilización ineficaz de la insulina, es decir, las personas de este grupo no pueden utilizar la insulina de una forma efectiva. Este tipo representa la mayoría de los casos mundiales y se deben a una gran medida de un peso corporal excesiva o por la inactividad física. Los síntomas de la diabetes tipo 2 son similares a las del tipo 1, pero a menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tienes varios años de evolución, que hayan aparecido otras complicaciones. Antes se decía que, bueno, se observaba, no se decía, se observaba que la diabetes tipo 2 solo se daba en los adultos, pero en la actualidad también se está manifestando en los niños. En cuanto a la diabetes gestacional, la diabetes gestacional se caracteriza por la hiperglicemia o también hiperglucemia, que significa que es un aumento de azúcar en la sangre, que aparece durante el embarazo y alcanza los valores que, pese a que son superiores a los normales, son inferiores a los que son establecidos para diagnosticar una diabetes. Es decir, las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo a sufrir complicaciones durante el embarazo o el parto. Además, tanto ellas como sus hijos están propensos a padecer a futuro diabetes tipo 2. No, generalmente esto suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales y más porque los pacientes se refieren los síntomas
Ok. En cuanto al impacto, la diabetes mellitus es una enfermedad, bueno, que afecta nuestro mundo psicológico. Nos empiezan a aparecer estos síntomas de ansiedad, la ira, sentimientos de culpa, la apatía e incluso el estrés. Más se relaciona con cuadros psicológicos de ansiedad o depresión. El impacto psicológico generado por este diagnóstico es más que nada porque afecta nuestra calidad de vida, ¿no? La vida no solo de uno, sino también de la familia. Habitualmente cuando la diabetes nos llega como una sorpresa y es como una catástrofe que afecta al niño, al adolescente, al adulto o al anciano y genera impacto emocional en el núcleo de la familia, sobre todo si el diagnóstico recae en adolescentes, ¿no? Se considera que el impacto psicológico en el diagnóstico de la diabetes produce eh, en las familias, eh, aborda un tratamiento desde una perspectiva global. El tratamiento tiene que ser no solamente con el individuo, sino también con la familia. Incluye la atención de los aspectos emocionales para poder minimizar el impacto de este diagnóstico, ¿no? Para favorecer la adaptación del paciente a los cambios que van a producirse y promover una continuidad de su cuidado mismo. Aquí dentro del impacto vamos a hablar de 4 fases. Estas fases nos van a ayudar a progresar su diagnóstico, a mejorar su diagnóstico, ¿no? Vamos a empezar por la primera fase, que es la fase del impacto del diagnóstico. Es la fase de negación, hostilidad y conocimiento. Y está relacionada con el shock que produce el diagnóstico en el paciente y no solo en el paciente, sino también en la familia. Esta fase es una fase estresante y llena de incertidumbres, desconocimiento, ansiedad y angustia. Se repiten ciertas preguntas como ¿qué va a pasarme? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser mi vida a partir de ahora? ¿Por qué a mí? Todas esas preguntas, incertidumbre, porque eso se debe al shock, ¿no? Es normal que para poder combatir este tipo de sentimientos la persona diagnosticada o de su familia, entremos en un periodo de negación que nos permite de una manera ilusoria, ¿no? Tener un control y poder recuperar cierto grado de estabilidad emocional. Este periodo de negación significa mayor aceptación de la enfermedad, pero con la esperanza de que el pronóstico cambie. Posteriormente aparece la ansiedad y el miedo, los sentimientos de desprotección, que, ay no, que soy inútil para esto, esa manera especial de rabia, ¿no? Incluso se dan manifestaciones de protesta, ¿no? Estas manifestaciones de protesta generalmente se dan en los adolescentes. Y por último, pues empezamos a comprender la importancia que tiene la información y el conocimiento de la diabetes, lo que nos lleva a aceptar la diabetes. Ahí empieza la segunda fase. La segunda fase es la aceptación de la diabetes y de los cuidados que debe implicar, ¿no? Como el control de la glucemia. En esta fase se puede llegar a cambiar la incertidumbre y alguna y que otra ambigüedad que tuvimos en la fase anterior mediante los cuidados necesarios, incluso la intervención de un médico o nutricionista, ¿no? El paciente toma una actitud mucho más práctica y se involucra a través de la confianza y la formación de un equipo médico y en el tratamiento de su diabetes, ¿no? Luego así comienza la tercera etapa, que es la etapa de la adaptación.
y ajuste a la nueva situación y a sus rutinas, ¿no? En esta etapa el paciente va aceptando y empieza a convivir más con su diabetes, ¿no? Esta fase es una fase muy delicada ya que se ha visto muchos de los casos, no se llega a superar y se realiza, bueno, no se realiza una verdadera adaptación, ¿no? Y así damos pase a la última fase que llegaría a ser la de interiorización de la diabetes. No, la interiorización de la diabetes como algo que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. No lo consideramos como algo extremo a nosotros o como algo fuera de lugar, ¿no? Sí, tampoco como un enemigo, sino que aprendemos a vivir con ella. Como vemos, el impacto emocional es diferente dependiendo de la edad de diagnóstico. Su abordaje es diferente y la implicación de la familia también. Las edades más tempranas, ¿no? La posibilidad de padecer algún tipo de desorden emocional es mayor, ya que el niño todavía no tiene recursos para poder afrontar y comprender la enfermedad, ¿no? En una edad escolar, el impacto en las familias, cómo las familias pueden gestionar esta enfermedad es vital, ¿no? Para que el paciente pueda salir adelante. En el adolescente se corre el riesgo de que éste se aísle, ¿no? Tenga un aislamiento social o desórdenes emocionales que pueden afectar su, que lo afectan, ¿no? Afectan su esfera más social, por lo que es importante atender estos aspectos, ¿no? Y en nuestros mayores se puede dar un sentimiento de culpa que también debemos entender y debemos de atender con cuidado, ¿no? En lo que es eh, las, las, la diabetes o el impacto de la diabetes, como ya hemos visto, hay que dar una severa, eh, un entendimiento, más que nada comprensión y escuchar y estar pie a pie con la persona para que siga su diagnóstico, su tratamiento y así esta persona pueda aprender a vivir con la diabetes. Ahora vamos a hablar de la educación en autocuidado. Para comenzar, primero vamos a tener que diferenciar qué clase de diabéticos somos. ¿Somos diabéticos ordenados o desordenados? ¿Cómo se diferencian los diabéticos ordenados de los desordenados? Los diabéticos ordenados van a sus consultas, los desordenados no van a sus consultas. Los diabéticos ordenados saben identificar sus alimentos, los desordenados no saben identificar sus alimentos. Por lo tanto, los diabéticos ordenados asisten a sus controles de glucosa. Sus controles de glucosa comprenden 2 horas después de haber comido que sean menores a 180 miligramos por decilitros. También su glucosa a las 10 de la mañana que sea menor a la de 140 miligramos por decilitros e incluso también van a ver su presión arterial, mientras que los desordenados no van. La hemoglobina glicosilada de un diabético ordenado es menor a 7%, mientras que la de un diabético desordenado es mayor al 7%. Un diabético ordenado vive feliz, contento, sin problemas, mientras que un diabético desordenado tiene problemas del ojo, del riñón, del corazón, del pie. Encima tiene muchos gastos económicos y encima hay una depresión, no solamente del individuo, sino también una depresión familiar. No, vamos a hablar aquí en lo que es la educación, ¿no? La educación es mucho más que solo información, ¿no? La educación
se dirige hacia las actitudes y los comportamientos, ¿no? Son los conocimientos que son necesarios, sí son necesarios, los conocimientos son muy necesarios, pero pero solo estos conocimientos no bastan si no hay un cambio de conducta, ¿no? Hay que entender cómo aprenden y cambian los pacientes, ¿no? Y cómo los profesionales de salud pueden facilitar y ayudar este aprendizaje. La educación se basa necesariamente en la cooperación voluntaria del paciente. Por ejemplo, la educación para la supervivencia tras el diagnóstico, cuando hay una modificación de hábitos que favorecen el control de la diabetes, ¿no? También cuando las familias aceptan ir con el paciente a recibir asesoramiento, ¿no? ¿Cuáles deberían ser nuestros objetivos en cuanto a nuestro autocuidado de nuestra dieta? Debe ser nuestra dieta variada, debe ser equilibrada y completa. La porción de calorías o la proporción de las calorías para poder mantener nuestro peso deben ser tanto de niños y adolescentes, deben permitirnos un crecimiento y un desarrollo adecuado, ¿no? Estos deben ser la mitad del plato, verduras. La otra mitad debe ser de nuestro arrocito, de nuestra papita o de nuestros menestras y la otra cuarta parte, ¿no? La mitad del plato es verduras. La cuarta parte es de nuestro arroz, de nuestra menestra, de nuestro tubérculo. Pero la otra cuarta es de nuestra presa, nuestro pescado, nuestro polito, nuestra pavita, etc. ¿Ok? La comida debe de ser variada. ¿Cuáles son alimentos que nos suben rápidamente nuestra glucosa? Generalmente son los extractos. Los extractos, también están los yogures, pero cuando son consumidos en exceso. Los cereales que vienen en cajita, esos son los que me suben al toque la glucosa. Las frituras, los pasteles, la miel, esos son los que me suben la glucosa rápidamente. También vamos a encontrar aquí Ok, después de haber visto cuáles son los alimentos que hacen que mi glucosa se eleve, los alimentos que son permitidos, ¿no? Los que me sugieren y todo, los alimentos que puedo consumir. Eh, para terminar, hay que prevenir antes que lamentar. ¿Cómo prevengo yo? Se ha demostrado que la forma más eficaz de prevenir la diabetes o retrasar su aparición es a través del estilo de vida. Mi estilo de vida debe ser el adecuado, ¿no? ¿Cómo yo puedo mejorar mi estilo de vida? Primero hay que alcanzar o mantener nuestro peso saludable. Luego hay que mantenerse activo, pero activo físicamente. Hay que hacer por lo menos 30 minutos al día actividad física, ¿no? Con una intensidad moderada, no necesariamente ejercicios de intensidad. Hay que consumir una dieta saludable, hay que evitar el azúcar y las grasas, en especial las grasas saturadas.
Hay que evitar también el consumo del tabaco, puesto que esto no solo me va a incrementar el riesgo de sufrir diabetes, sino también enfermedades cardiovasculares y puedo quedar ahí. No, en cuanto al control de mi glucemia, en particular, el control sí o sí se lo tienen que hacer las personas que sufren de diabetes tipo 1. Los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan esta insulina y los pacientes con diabetes tipo 2 pueden tratarse con medicamentos, pero también necesitan de insulina. Si somos unos pacientes o unos diabéticos desordenados, hay que tratar de convertirnos en unos pacientes ordenados, pues no en unos diabéticos ordenados. Hay que asistir a nuestros controles, no solo de glucosa, sino también de presión arterial. ¿No? ¿Cuáles son las causas que me podría traer o acarrear si es que yo no sigo o pierdo el control de mi diabetes en este caso? Sería tener enfermedades como la retinopatía, cataratas, glaucoma, ¿no? Esto se da porque hay trastornos visuales, ¿no? No solo eso, sino también voy a tener pérdida de memoria, voy a sufrir de infarto, voy a tener problemas en el riñón, voy a tener retención urinaria, voy a tener sensibilidad dolorosa. Estos dolores pueden ser de tipo de ardor, ¿no? Punzada, adormecimiento e incluso calambres. Voy a tener un intestino perezoso, o bien me da estreñimiento o bien me da diarrea. Voy a tener un estómago perezoso. Entonces hay que cuidar nuestra vida y hay que cuidar nuestro estilo de vida más que para cuidar nuestra vida, para mejorar, hay que mejorar nuestro estilo de vida. No solamente nos hacemos un favor a nosotros, sino también hacemos un favor a nuestra familia. Porque realmente cuando ellos nos ven sufrir, nosotros pensamos que estamos sufriendo nosotros, pero realmente son ellos los que sufren al vernos a nosotros, ¿no? Vamos todos, luchemos contra la diabetes y seamos unas mejores o unos diabéticos ordenados.